Juraron proteger al presidente, pero no pudieron. Una tragedia que les ha atormentado desde entonces. Oí un sonido que inmediatamente reconocí como un disparo. Parece que ha ocurrido algo en la comitiva de la caravana. Durante años han mantenido el silencio. Nunca hablamos de ello. Mientras otros contaban la historia por ellos, medias verdades y teorías de la conspiración. Oí un segundo disparo. Corrí hacia el vehículo presidencial. Vamos, Clint. Vamos. Ahora los agentes del servicio secreto asignados a Kennedy han vuelto a Dallas. ¿Qué podríamos haber hecho de otra manera? ¿En qué nos equivocamos? Para revelar por vez primera. Sentíamos que habíamos decepcionado al país. La historia de sus mejores años y de su peor día. Esto es lo que ocurrió realmente en Dallas. Los secretos del caso Kennedy. Para muchos de los hombres del servicio secreto de Kennedy, esta es la primera vez que regresan a Dallas desde el asesinato del presidente. Almacén de libros, Dallas, Texas. Ventana del 6º piso. Desde aquí parece mucho más cerca de lo que nos imaginábamos mirando desde abajo. Es un tiro fácil. Dispuso de 3 disparos, todos en línea recta. Lo único que tienes que hacer es levantar el rifle. Un desgraciado, con suerte. Cuando me marché de Dallas aquel día, dije que nunca volvería. He mantenido esa promesa durante años. Pero me he dicho que era hora de volver, de intentar aclarar las imágenes de mi mente. Esto es la Orange Bowl, y esto es en el discurso de la brigada que invadió Cuba. Ese eres tú, ¿estás ahí? Sí. Intentaron que no pensase en aquella época, que no pensase en el asesinato. Había más de 1 millón de personas en aquella caravana. Puede que 2. Yo te saqué una a ti en el punto Charlie. Sí. Yo soy berlinés. Ninguno de los agentes habló con sus compañeros sobre el asesinato. Esta reunión es el primer encuentro en el que se ha hablado sobre el asesinato del presidente Kennedy. Fue un momento que lo cambió todo para su país, su profesión y para ellos mismos. Los hombres de Kennedy procedían de familias de localidades pequeñas, trabajadoras, que gracias al esfuerzo y la dedicación no solo habían llegado a la élite del servicio secreto, sino al equipo que protegía al presidente de los Estados Unidos. Si te toca protección, el lugar que prefieres es la División de Protección Presidencial. En 1959, cuando me trasladaron a la Casa Blanca, tenía 27 años. Cuando me asignaron el destino provisional de 30 días a la Casa Blanca, casi me muero de miedo. No sabía qué esperar. Sabía que este sería un momento crucial en mi carrera, que definiría si tendría una, y que debía estar a la altura. Nunca superé la emoción de estar en la Casa Blanca. Es un sueño histórico. Cuando entras de madrugada y miras hacia el vestíbulo, a la sala de mapas, casi puedes ver a Lincoln caminando encorvado por el vestíbulo, o a Jefferson celebrando una fiesta en la Casa Blanca. Recibí una carta del servicio secreto en la que me decían que me aceptaban y me contrataban. Fue un momento maravilloso. Y allí estaba, en la Casa Blanca, este chaval de Texas, de Oliphant, licenciado por Texas A&M. Estaba seguro de que habían cometido un error y pensaba que tal vez yo también. En la primera ocasión que el presidente Kennedy fue a Nueva York, yo fui a su tienda de sombreros y le compré un Cabana, que era su marca preferida. Este es el complemento de la época de Kennedy. Cuando el presidente llevaba sombrero, los Estados Unidos llevaban sombrero, y cuando él se lo quitó, desaparecieron. Que todos sepan. Toma de posesión, 20 de enero de 1961. Como enemigos, que la antorcha ha sido entregada a una nueva generación de estadounidenses. La mayoría de los agentes de Kennedy empezaron sus carreras con Eisenhower. Las ideas del nuevo presidente eran un poco diferentes. Eisenhower era un general y nosotros sus tropas.
Aunque le caíamos bien y nos cuidaba bien, sin embargo Kennedy conocía a todo el mundo por su nombre. Y creo que eso reforzó el vínculo con el presidente. Recuerdo que una vez él salió de su oficina y cruzó la Rosaleda. Yo le abrí la puerta y él asintió y me dijo, gracias. La siguiente vez que lo vi pasar, me dijo, hola, señor Landis, ¿cómo estamos? A mí me impresionó mucho que se hubiese tomado la molestia de aprender mi nombre o de preguntar quién era yo. Era generoso, era amable. Era lo que podríamos denominar un hombre de la calle. A los agentes les gustaba el joven presidente y el sentimiento era mutuo. Creo que le divertíamos. Tenía tantos intelectuales en la Casa Blanca que disfrutaba con los agentes. Él jugaba al golf en Palm Beach. Mientras estábamos al servicio de Eisenhower, descubrimos que el presidente Ike siempre pegaba la bola de derecha a izquierda, así que el agente nuevo siempre se ponía a la izquierda y el agente viejo al otro lado. Imaginé que tendríamos a otro pegador de derecha a izquierda, pero resultó que él le pegaba de izquierda a derecha, y lo siguiente que recuerdo es ¡ay!, justo en la cabeza. Si un senador visitaba la Casa Blanca, él se me acercaba y me decía, Jer, ¿a qué distancia estabas cuando te di con la pelota de golf? Yo contestaba, pues estaría a unos 300 metros. Él decía, ¿ves? Te lo dije. Y eso se convirtió en una rutina habitual. No solo estaban el presidente y la señora Kennedy y sus dos hijos, Caroline y John. También estaban el embajador y la señora Kennedy, todos los hermanos y hermanas Kennedy, todas sus esposas y maridos e hijos, que iban y venían constantemente. Era una familia muy unida, de un nivel social totalmente diferente al ambiente en que yo me había criado. Para mí era una relación única, esa unión que existía entre toda la familia. Era divertido. Era casi como una familia normal, solo que era más grande y tenían una casa más grande. Los Kennedy estaban muy unidos a los agentes. Nos convertimos en parte de ellos. Nos sentíamos parte de la familia. Necesitaban agentes para el cuidado de los niños. Así que a mí me asignaron al servicio pañales. Los dos niños eran muy razonables, muy cariñosos. Creo que confiaban en nosotros. John era muy activo y un niño muy cariñoso. Era un placer estar a su alrededor. Era muy agradable para nosotros hacer nuestro trabajo, aunque a veces ser la seguridad de las madres e hijos puede ser difícil. La señora Kennedy era muy estricta en cuanto a que la relación entre los niños y los agentes fuese de respeto. Si había alguna razón para que tuviésemos que informarlos de algo, siempre se ocupaban de que los niños lo tomasen como si la decisión viniese de su madre o de su padre. Se lo pasaban estupendamente juntos. Reían. Eran tiempos muy felices. El encanto que los agentes veían en persona se ganó también a la opinión pública. Su estilo político era su carisma. Él sabía que tenía atractivo y que se relacionaba bien con la gente. Por eso, si podía salir del coche y estrechar una mano, la estrechaba. Nunca dejaba de hacer campaña. Y todo eso hacía que proteger al presidente fuese mucho más complicado. Mientras que Ike tenía problemas para reunir gente, con Kennedy nosotros teníamos problemas para contenerla. La gente se volvía loca por verlo. Recuerdo una vez que el presidente decidió que le apetecía darse un baño y acabó ahogado, literalmente, por toda la gente que se había metido en el agua para verlo. Así que tuvimos que meternos en el agua vestidos y sacarlo de allí. Después de llevar tanto tiempo trabajando juntos, sabíamos exactamente qué tenía que hacer cada individuo en determinadas circunstancias. Un simple gesto con la mano o un movimiento bastaba para saber qué estaba ocurriendo en cada momento. Estábamos muy compenetrados. No disponíamos de la electrónica con la que cuentan hoy en día para comunicarnos individualmente.
Sentías, notabas a la gente que hacía algo raro entre la multitud. Mirabas a un lado y lo veías. ¿Qué hace ese individuo? Y cuando le mirabas a la cara y mirabas sus manos, si sentías que podía ser un problema, golpeabas el capó del coche y hacías una señal. Una de las razones por las que llevábamos gafas de sol constantemente era para que no pudiesen ver a dónde mirábamos. No las llevábamos por moda. Tenían un propósito. Atraía a gente problemática como moscas. Yo trabajé con la oficina de Chicago cuando Ike vino a la ciudad y apenas necesitaron 4 personas para controlar la situación y ocuparse de todo. Pero cuando vino Kennedy, el volumen de correo amenazante se multiplicó. Todo se multiplicó. Fuimos a la iglesia un domingo por la mañana. Yo montaba guardia junto a la puerta y un señor mayor, despeinado, entró, echó un vistazo y sus ojos se centraron en el presidente. Yo me quedé mirándolo fijamente y enseguida se sintió incómodo y se marchó. Yo salí, lo vi subirse a un coche y anoté la matrícula. Resultó que el individuo era Richard Pavlik, que había preparado el coche con 5 cartuchos de dinamita para salir a la carretera y lanzarlo contra el coche del presidente. Por alguna razón, vio salir a la señora Kennedy y a los niños con él y decidió que no era el mejor momento. Todos los agentes le dirán que es imposible proteger totalmente a un individuo. El servicio secreto y los partidos políticos están enfrentados. El servicio secreto quiere alejar al individuo de todo el mundo. Los partidos quieren al individuo con la gente, entre la gente. Los agentes vivían bajo el temor de que ni sus mejores hombres fuesen lo bastante buenos, y tenían razón. ¿Vamos a girar? En aquel momento escuché un enorme ruido junto a mi oído derecho. Ha ocurrido algo terrible. El presidente JFK viajaba más que ninguno de sus predecesores, y fuese a donde fuese, el servicio secreto iba con él. Tuve la ocasión de ir a un montón de lugares en los que nunca había estado. Por ejemplo, en el primer viaje del presidente Kennedy a Europa, yo volé en el avión escolta a París. Nunca había estado en Europa. Fue muy emocionante viajar en avión. Yo nunca me había subido a un avión. La única persona capaz de robar protagonismo al carismático nuevo presidente era su glamurosa primera dama. Jackie era muy popular y los niños eran muy populares. Era muy conocida en todos los lugares a donde iba. Me siento profundamente impresionada por el respeto que demuestran aquí en Pakistán por el arte y la cultura. Por primera vez en la historia, Pakistán ofrece su proverbial hospitalidad a la esposa del presidente. Creo que fue Clint quien me dijo, ¿sales para Peshawar por la mañana? Yo le contesté que acababa de llegar, pero bueno, tuve que subirme al avión del embajador y me enviaron al paso del Khyber y fue toda una experiencia. Los agentes habían trabajado con los jefes tribales para asegurar la zona para nosotros, cooperaron mucho y solo nos hicieron una petición, que nos parásemos, para que ellos pudiesen saludar a la señora Kennedy. Los jefes tribales querían ofrecerle un regalo de algún tipo. Yo dije, oh, estupendo. Y él me dijo que querían regalarle también un corderito. Yo contesté, oh, estupendo. Entonces no me di cuenta, pero el corderito era para sacrificarlo ante ella. Lo degollarían. Si sacrificaban a un animal en su presencia, nos meteríamos en un buen lío. Así que acordé con ellos, a través de los agentes, que sacrificarían al animal cuando nos marchásemos. Así que la subí al coche. Y cuando nos fuimos, oí los gritos de aquel pobre animal de fondo, que perdía su vida en aquel sacrificio. En 1962, ella quiso ir a la costa de Amalfi. Un día quería ir a Paestum, que era donde estaban las ruinas. Fuimos a Paestum, visitó las ruinas y después teníamos que volver al yate. Disponíamos de un bote muy pequeño. Yo subí al bote y me coloqué a proa.
Además estaban el remero, la señora Kennedy, su hermana Lee y otra amiga. Casi nos ahogamos. Y la prensa sacó una foto, desgraciadamente. Yo gritaba con todas mis fuerzas. Y ella se reía como nunca había visto reírse a nadie en toda mi vida. Se lo estaba pasando bomba. Yo creía que nos hundiríamos, pero lo conseguimos. El único problema era que la prensa estaba allí. Querían una fotografía de la señora Kennedy en traje de baño y no nos dejaban nunca en paz. Así que llegamos a un acuerdo con la prensa y la señora Kennedy. El acuerdo era que si les concedíamos una foto, una imagen de la señora Kennedy en traje de baño, nos dejarían en paz. Y lo hicieron. Con los niños y mascotas jugando en el césped, con las visitas constantes de escritores, artistas y músicos famosos, parecía que la Casa Blanca se había convertido en un Camelot idealizado. Camelot era algo casi real. Para mí era muy emocionante estar con personas a las que únicamente conocía por los libros. Incluso de algunas no había oído hablar nunca. Me decían: este señor es un gran escritor, un gran historiador y un artista. Y todos se sumaban al gusto de la señora Kennedy por los objetos y por las ropas. Pasaban muchísimas cosas. En aquella casa entraban y salían muchas personas encantadoras e intelectuales que realmente formaban parte de todo aquello con sumo gusto. Era todo un cambio pasar de vivir en El Cabo, de ver todas aquellas casas grandes y suntuosas de la costa, de salir en barco, en yate, y después volver a mi pequeña casa de 2 dormitorios en Arlington, Virginia, donde me enfrentaba a la realidad. Este es quien soy realmente. No hablábamos mucho del trabajo con nuestras mujeres. Yo le contaba a la mía todo lo que podía sobre esos viajes, porque en realidad no tenían nada de secreto una vez realizados. Pero antes de que me marchase, ella a lo mejor solo sabía que me iba a la India, sin saber muy bien qué pasaba allí. Yo lo hacía para ayudarla, para que no se lo contase a alguien y la considerase responsable de alguna filtración. Yo no quería que ocurriese algo así. Recuerdo que en aquella época nos llevaban hasta la avenida West Executive y nos dejaban allí. Nos despedíamos con un beso y no las veíamos hasta 3 semanas después, y así eran las cosas. En aquella época yo veía más a la señora Kennedy, a Caroline y a John que a mi mujer y a mis 2 hijos. Era mi trabajo. Cuando venía a casa entraba enseguida y bañaba a los niños y los acostaba y hacía de todo como si nunca se hubiese ido. Yo quedaba con las otras mujeres para cenar. No todos los meses, pero de vez en cuando. Cada vez escogía una el sitio y lo organizaba. Y recuerdo que yo elegí un restaurante en Capitol Hill que nos costó solo $4 por cabeza. Siempre que volvía a casa me llevaba a los niños. Le daba un descanso a mi mujer y lo primero que hacíamos era cenar fuera. Llamábamos a una niñera y salíamos a cenar un filete por ahí. No íbamos a sitios elegantes. Eran restaurantes normales y corrientes, pero ella agradecía salir un poco de casa. El sueldo era horrible. Creo que ganábamos unos 3.300 euros al año. Si hubiese ganado 3.100 al año, habría podido solicitar ayudas de la beneficencia en Chicago. No estábamos en ese trabajo por el dinero. Estábamos por el privilegio. Nunca nos haríamos ricos, pero podíamos cuidar unos de otros. Trabajábamos juntos, comíamos juntos, dormíamos juntos, jugábamos juntos. Lo hacíamos todo juntos, como si fuésemos hermanos. Nuestras mujeres nos apoyaban. Probablemente no les hacía muy felices, pero nos respaldaban y se cuidaban entre ellas. Todos éramos de pueblos pequeños, nunca habíamos salido del país ni habíamos ido a ninguna parte y estábamos recorriendo el mundo. Señor presidente, ¡feliz cumpleaños! La noche que Marilyn Monroe le cantó el cumpleaños feliz fue un momento que nunca olvidaré. Ya puedo retirarme de la política, ahora que me ha encantado el cumpleaños feliz. Con tanta dulzura.
Cuando entré allí me cegaron las estrellas. Estaba toda la gente guapa de la época. Había estrellas de cine que nunca creí que vería en persona. Un día me llamó a las 2 de la mañana, a las 2, y me dijo: no te vas a creer lo que estoy haciendo. Bing Crosby, Frank Sinatra y Kim Novak. Deberías verla. Me enfadé y colgué. Oí el clic y aprendí la lección. Nunca más volví a llamar a casa para contar dónde estaba, ni volví a llamar con música de fondo. Es difícil confiar en tu marido si no está nunca en casa, porque escuchas historias, muchas historias. Podían estar haciendo cualquier cosa que nosotras no lo sabríamos. Yo lo sentía por los agentes que estaban casados y tenían que viajar constantemente, pero conseguían sacar adelante su matrimonio y su familia. No sé cómo lo lograban. Mi mujer había aceptado el hecho de que me habían asignado a la señora Kennedy. Era un trabajo. No creo que sintiese demasiados celos, hasta que aquello se convirtió en algo constante. Y yo estaba siempre fuera, siempre estaba con aquella señora tan famosa, y nunca con mi mujer para llevarla a cenar. Sino que siempre estaba con la señora Kennedy para llevarla a donde ella quería ir, y surgió un pequeño conflicto. El típico, ¿con quién estás? Esa elección entre la vida familiar de los agentes y su deber nunca se hizo más obvia que en los 13 días de octubre de 1962, en los que presidente y país se enfrentaron a una amenaza real de guerra nuclear. Sabíamos lo que podía hacer una bomba atómica y que no podríamos escapar de ella. Fue un momento de mucha tensión para él. Teníamos instrucciones. Si alguien intenta subirse al helicóptero, disparáis. En octubre de 1962, cuando estaban de campaña en Illinois, el presidente Kennedy y su destacamento regresaron repentinamente a Washington. Estábamos en Chicago. Yo estaba de avanzadilla en Springfield cuando los aviones U-2 que sobrevolaban Cuba de repente descubrieron que estaban montando misiles nucleares. Los rusos, con la colaboración de su marioneta Fidel Castro, han convertido Cuba en una isla fortaleza, y los aviones estadounidenses han descubierto instalaciones de misiles. Los misiles nucleares rusos descubiertos en la Cuba castrista tenían a su alcance la costa este de los Estados Unidos. Para detener esta ofensiva, se ha iniciado un bloqueo estricto de todos los envíos de material militar ofensivo con destino a Cuba. Todos los buques de cualquier tipo con rumbo a Cuba, que hayan partido de cualquier nación, serán obligados a dar la vuelta si descubrimos que contienen armas. Cuando los aviones espía estadounidenses descubrieron a los barcos soviéticos transportando más misiles a Cuba, el presidente Kennedy ordenó a la Marina que les impidiese el paso, por la fuerza si fuese necesario. Era una situación en la que alguien tendría que actuar, o nos encontraríamos metidos en un lío. Fue un momento de mucha tensión para él y en aquel momento se apoyó mucho en su hermano Bobby, en todas las personas que trabajaban en la sala de situación de la Casa Blanca, que estaban al corriente de todo lo que ocurría minuto a minuto. Esta nación considerará cualquier misil nuclear lanzado desde Cuba contra cualquier nación del hemisferio occidental como un ataque de la Unión Soviética contra los Estados Unidos. Yo estaba esperando fuera de la sala de situación y cuando salió me dijo: Jer, estamos metidos en una buena. Me dijo: sabes que si pasa algo tendrás que venir conmigo. ¿Qué hay de tu familia? ¿Tienes a alguien que cuide de ellos? Yo contesté: bueno, así es nuestro trabajo. Era un trabajo que les exigía dejar atrás a sus mujeres e hijos para estar con el presidente en caso de ataque, sabiendo que Washington podría ser el primer objetivo. Sabíamos lo que podía hacer una bomba atómica, conocíamos su poder destructivo y sabíamos que no podríamos escapar de ella. Teníamos instrucciones, por si pasaba algo, de quién tenía permiso para subir a cada helicóptero. Y la pregunta era, ¿qué hacemos si otro intenta subir? Recuerdo que la respuesta que nos dieron fue disparar. Intentamos explicar a la señora Kennedy qué hacer en caso de ataque. Le dijimos a dónde la llevaríamos, lo que haríamos.
Y ella nos contestó: si hay un ataque, Caroline, John y yo iremos al jardín sur y nos quedaremos allí, mirando. Ella no pensaba rendirse y esconderse en un búnker. Yo intenté convencerla, y no sé qué habría pasado si hubiésemos llegado a esa situación. Supongo que cogerla y llevarla a donde tenía que ir. Finalmente, con los buques a apenas unas horas de encontrarse y el mundo bajo la amenaza de una guerra nuclear, los soviéticos dieron la vuelta. Fue un enorme alivio para el presidente y para el resto del mundo. Demostró que era muy tranquilo y dueño de sí mismo en una situación complicada. Sabía qué hacer, cuándo hacerlo, y lo hizo muy bien. Ante la determinación de los Estados Unidos, los soviéticos desmantelan sus misiles y bombarderos y los envían a casa. Se retiran a Moscú. Las democracias han advertido a los rusos de que no tolerarán amenaza agresiva alguna en el hemisferio occidental. En la primavera de 1963, la Casa Blanca sorprendió y emocionó al país con la noticia de que la primera dama esperaba su tercer hijo. Pero aproximadamente 6 semanas antes de la fecha prevista, la señora Kennedy se puso de parto. Una mañana la señora Kennedy salió de su habitación, se me acercó y me dijo: señor Landis, creo que deberíamos irnos. Yo iba conduciendo por una carretera estrecha de 2 carriles y ella no hacía más que repetirme: señor Landis, ¿podría ir un poco más deprisa? Yo pensaba, por favor, que no nazca este niño en el asiento trasero del coche mientras yo voy conduciendo. Pero conseguimos llegar a las instalaciones médicas que tenían en Otis. Yo tenía el día libre, pero llegué a Otis poco después que ellos, y ella ya estaba de parto. Después notificamos a la Casa Blanca en Washington que había dado a luz a un niño. El bebé tenía problemas de pulmón graves. Dijeron que tendrían que trasladarlo a Boston, donde contaban con mejores instalaciones. Yo estaba en la puerta de la habitación donde tenían a Patrick, y recuerdo que llegó el presidente y que en algún momento alguien dijo que el bebé había muerto. En plena noche, el presidente vino a la base Otis de las Fuerzas Aéreas y le comunicó a la señora Kennedy que el joven Patrick había muerto. Enterraron a Patrick en Boston. La señora Kennedy fue incapaz de asistir al funeral. Fue un momento muy triste para los Kennedy, pero también para todos los agentes que estaban con ellos. Todos teníamos hijos y sabíamos qué significaba aquello para el presidente. Y nos preocupó mucho. Cuando Patrick murió, todos nos sentimos muy unidos a los Kennedy y lo sentimos muchísimo por ellos. Sentías, no sé, llámenle premonición si quieren, pero sentimos un peso terrible. Ese peso se cernió sobre el comienzo de la campaña. En otoño de 1963, el país estaba enfrentado por la lucha por los derechos civiles. Mientras el presidente se sumaba al bando de los manifestantes, se producían revueltas en el sur. La localidad de Oxford es un campamento armado, debido a las revueltas que han acompañado la inscripción del primer negro en los 118 años de historia de la universidad. Con la campaña para la reelección en el horizonte, los partidos políticos exigían al presidente que saliese a dar la cara. Su equipo decidió viajar a 2 estados donde les costaba conseguir votantes, Florida y Texas. Las caravanas en zonas metropolitanas importantes eran especialmente complicadas. El aire acondicionado era algo nuevo, así que había un montón de ventanas abiertas y personas asomadas a ellas. Había 1 millón de puestos para francotiradores. Y allí estaba el servicio secreto, de viaje, normalmente con 5 agentes. Puede que 7, para proteger al presidente. Y ese es todo el servicio secreto. Si detiene el coche en el medio de la calle, sabes que estás listo, estás vendido. Cuando estábamos en una caravana, si había gente que quería verlo, que por ejemplo tenía un cartel, él paraba. El presidente además rechazaba usar la capota protectora de su coche.
Era una rutina habitual. Si brillaba el sol y tenía que participar en una caravana, retiraban la capota porque él quería ver a la gente y no quería sentirse encerrado. Durante el otoño de 1963, muchos agentes estaban agotados. Muchos solicitaron el traslado. Y llegaron varios nuevos al servicio del presidente. Solo había 40 agentes al servicio del presidente. Los reconocimientos previos, la protección las 24 horas y las largas jornadas de los constantes viajes del presidente y la primera dama empezaron a pasar factura. Teníamos a 11 agentes que se habían marchado y a unos 16 en tareas de reconocimiento, lo que mermaba el destacamento de la Casa Blanca. Las plazas vacantes habían sido cubiertas por agentes novatos. No tenían demasiada experiencia en protección. Entonces llegaron todos esos viajes y hubo que enviar a los agentes con más experiencia como agentes de reconocimiento, de modo que los que habían ido a Florida tendrían que ir después a Texas. Eso significaba que el presidente estaría acompañado por un buen número de hombres sin experiencia. Y este era un viaje ya de por sí problemático. Florida, con su numerosa población cubana, había sido testigo de protestas violentas y amenazas contra el presidente. Florida estaba llena de cubanos procastristas y anticastristas. Y eran desconocidos para nosotros, excepto para los agentes locales que habían investigado un puñado de casos en los que estaban involucrados cubanos. Así que yo estaba un poco preocupado. El presidente llegó a la base de las Fuerzas Aéreas MacDill en Tampa y se desplazó en helicóptero hasta el Estadio López, donde pronunció un discurso y comenzamos la caravana. El problema era que teníamos 45 kilómetros de caravana. Yo pensé, esos hombres estarán agotados, así que los colocaremos en la parte posterior del coche del presidente, porque no tenemos hombres suficientes para hacer otra cosa. De repente escuché por radio que el presidente quería que los miembros de la Ivy League fuesen detrás, en el coche de acompañamiento, y que le dijo muy educadamente a todo el mundo: estamos empezando la campaña y el pueblo es mi base. Dijo, no conseguiría que me eligiesen ni lacero si no saliese a saludar al público. De repente todos lo entendimos y nos quedó claro que no quería a nadie en la parte posterior del coche. El problema era que los agentes nunca sabían cuándo unos metros podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando el presidente apareció en el aparcamiento, infringió una de las reglas cardinales de seguridad. Se acercó a la multitud. Una vez que está junto a la gente, el servicio secreto se ve impotente para protegerlo. Es cuestión de supervivencia. Es aterrador cuando te has quedado atrás. Nunca me había sentido tan sola. ¿Qué hago ahora? No creo que lo consiga. No te puedes rendir, no te puedes rendir. Si te encuentras en medio del infierno, sigue avanzando. Estas son las historias de aquellos que engañaron a la muerte. Escapar del infierno con Bear Grylls. Los lunes a las 10, solo en Discovery Channel. En noviembre de 1963, la campaña del presidente Kennedy en Florida había sido relativamente tranquila, a pesar del temor a que el enfado de los cubanos y las revueltas por los derechos civiles pudieran haber influido en la caravana. La siguiente parada era Texas, pero el servicio secreto, que ya estaba agotado, se enfrentaba a un nuevo reto. La primera dama se uniría a la caravana. El presidente sabía que era vulnerable. Había hablado de lo fácil que sería dispararle. Dijo, alguien podría disparar desde una ventana y no tendríamos nada que hacer. Este viaje le llevaría por San Antonio, Houston, Fort Worth y Dallas, y posteriormente a Austin y al rancho de Lyndon B. Johnson. Pero el lugar que más les preocupaba era Dallas. Semanas antes de la visita del presidente ya había problemas. Hicimos el viaje a San Antonio, que fue muy bien. Y después, el viaje a Houston. Yo hice el viaje a Houston y el viaje de reconocimiento.
Fue la primera vez que vi una pancarta anti-JFK. Nunca había visto ninguna. Y esta iba en un avión privado, sobrevolaron nuestra caravana, justo ante nuestros ojos. Ponía, JFK, vete a casa. Y yo me dije, oh, Dios mío. Bueno. San Antonio, Houston y por último Fort Worth pusieron fin a un largo y complicado día para el presidente y sus hombres. La siguiente parada era Dallas. A estas alturas, los turnos empezaban a relevarse unos a otros, pero yo no tenía a nadie que me relevase. Así que me pasé un montón de tiempo en el coche de seguimiento sobre el terreno. Estaba un poco cansado cuando llegamos a Houston. Después fuimos a Fort Worth y llegamos sobre medianoche. A la mañana siguiente, en Fort Worth, el presidente Kennedy tenía que pronunciar un discurso durante un desayuno. Pero antes, tuvo que salir para dar un discurso ante las personas que se habían congregado frente a su hotel. Cuando el presidente apareció en el aparcamiento, infringió una de las reglas cardinales de seguridad. De hecho, la infringió 2 o 3 veces. Se acercó a la multitud. Y por supuesto, para su escolta, este fue el momento de más nervios. Mientras los hombres del servicio secreto puedan mantener a la gente alejada del presidente, tienen posibilidades de protegerlo. Pero una vez que está junto a la gente, se ven prácticamente impotentes para protegerlo. Después acudió al desayuno. Y la señora Kennedy nos comunicó que no sabía si acudiría o no. Como habrán observado, la señora Kennedy no ha entrado con el presidente y por el momento no sabemos dónde puede estar. Dijo, decidle a Clint que le diga a la señora Kennedy que baje a desayunar. Aún no hemos sido informados por el servicio secreto ni por los asesores de la Casa Blanca si la señora Kennedy está presente en el desayuno. Llamé a la puerta, entré, me encontré a la señora Kennedy y le dije, al presidente le gustaría que bajase usted al desayuno lo antes posible. Estaba preparada, vestida con su traje rosa y su sombrero rosa. Para las señoras que nos escuchen, les diremos que viste un conjunto rosa con ribetes en negro. Hoy habrá hecho felices a muchas mujeres que han viajado aquí para verla. Hace 2 años me presenté en París diciendo que era el hombre que había acompañado a la señora Kennedy a París. Creo que tengo la misma sensación ahora que estoy recorriendo Texas. Nadie se pregunta qué llevamos puesto, Lyndon o yo. Tras el desayuno en Fort Worth, el presidente, la primera dama y los hombres del servicio secreto iniciaron la caravana hasta la base aérea de Carswell, donde se embarcarían en el Air Force One que los llevaría hasta Dallas. El público se ha congregado en este lugar desde primera hora de esta mañana para esperar la llegada del presidente y de la señora de John Fitzgerald Kennedy desde la base aérea de Carswell en Fort Worth. Mis recuerdos personales del aeródromo de Love son 2. Uno, que fue una experiencia maravillosa llegar y ver a aquella gente contenta de ver a su presidente y a la primera dama, al vicepresidente, a su esposa y al gobernador y a la señora Connolly. Se acerca otro avión. Pero también es increíblemente triste recordar que a esta misma zona, a este mismo lugar, unas horas después, trajimos el cuerpo del presidente dentro de un ataúd y tuvimos que subirlo en un avión para volver a Washington después de que lo asesinaran. La policía recorre el perímetro del aeropuerto desde primera hora de la mañana y hemos visto un enorme contingente de policía. Bill Lawson ya estaba allí. Me acerqué y le pregunté si yo todavía estaba asignado al coche de seguimiento. Y me dijo que sí. Teníamos policías de paisano mezclados entre el público y también personal de uniforme entre la multitud. Los agentes Landis y Hill acompañaron a los Kennedy hasta Dallas. El agente Win Lawson ya estaba allí. Había hecho el reconocimiento. El agente Jerry Blaine se había adelantado hasta Austin para esperar al presidente. El avión que están viendo es un C-123 que ha transportado la famosa limusina descapotable en la que viajarán el presidente y la primera dama. Sí, desde aquí podemos ver que no tiene levantada la capota. Es el Air Force One, damas y caballeros, que transporta al presidente. En aquel mismo momento estaba aterrizando el avión del presidente. Una visión maravillosa, maravillosa. Es impresionante ver aterrizar ese avión. Las puertas del gran pájaro se han abierto.
Ahí está la señora Kennedy. La multitud vitorea al presidente de los Estados Unidos y podemos ver su bronceado incluso desde aquí. Apareció ella, aquella visión en rosa. La gente empezó a gritar, a vitorearla, a aplaudirle, y ella, tan elegante como siempre, le saludaba con la mano. La multitud le saluda, como pueden ver. Él vio que había una valla que impedía el paso al público y decidió que se acercaría a la valla para saludarlos. El presidente ha roto el protocolo y se ha acercado a la valla para saludar a la gente. Ella no tenía intención de hacerlo, pero como él lo hizo, se sintió obligada a acercarse también. Y ahí está, como tantas otras veces lo ha hecho. Ella era bastante tímida y normalmente no la poníamos en situaciones en las que tuviese que enfrentarse a un grupo numeroso de personas. Ha sido estupendo para la multitud y ha complicado más todavía la vida al servicio secreto, cuya misión es proteger a este hombre. No esperaban algo así. El presidente se despide, aguarda a su mujer y ambos suben al coche. El gobernador Connolly les aguarda en el coche, sonriente. La señora Kennedy es la primera en subirse al vehículo. Llegamos a los vehículos presidenciales. Yo me quedé cerca de la señora Kennedy, en la parte exterior del vehículo, en el lado trasero izquierdo. El presidente, por supuesto, atravesará el centro de Dallas y buena parte del recorrido discurrirá por Main Street. En el coche de cabeza iba el agente Wynne Lawson, que había sido el agente de reconocimiento para el viaje a Dallas. El programa de la caravana, una vez que llegasen al centro, era tomar Main Street, girar hacia la derecha hacia Houston Street y a la izquierda hacia Elm Street, donde tomarían la autovía Stemmons para llegar rápidamente hasta el mercado de Dallas. Mientras circulábamos, me retrasé hasta el coche de seguimiento. Yo iba en la parte posterior derecha del coche de seguimiento. Recorrimos la ciudad desde el aeródromo Love y pasamos por varios grupos de personas. Recuerdo que una mujer apareció por mi derecha, intentando ponerse a la altura del coche. Hay bastante gente, ocupan 2 carriles de tráfico. El público era mucho más numeroso de lo que habíamos previsto y de lo que esperábamos. La bienvenida fue muy cálida por todo el recorrido. No hubo incidentes de ningún tipo. La señora Connolly dijo: señor presidente, ya ve que Dallas le quiere. 10-4, tenemos una escolta motorizada. Había gente en las ventanas, había ventanas abiertas y gente a lo largo de todo el recorrido. Cuando llegamos a Main Street, el público empezó a ser mucho más numeroso. Estaban en filas de 10, de 15, de 20. Mirabas hacia adelante y no te imaginabas cómo podrían pasar los coches. Teníamos motos que cuando llegaban a las zonas en las que había más público tenían que parar. Como había tanta gente en la calle, el conductor del coche presidencial intentó llevar el coche hacia la izquierda para que el presidente, que iba en el lado derecho, quedase lo más lejos posible de ese lado de la calle, de la multitud. Pero eso colocaba a la señora Kennedy más cerca de la gente, lo que provocó que yo tuviese que salir del coche de seguimiento en numerosas ocasiones y correr hacia el vehículo presidencial para estar lo más cerca posible de la señora Kennedy y actuar si fuese necesario, si ocurriese algo. Tras llegar al final de Main Street, girará por Houston hacia Elm. Mientras íbamos por Houston Street, yo iba fijándome en el lado izquierdo y no vi nada inusual. Había gente por todas partes, sacando fotos, aclamando, llamando al presidente. Entonces giramos hacia la izquierda, hacia Elm Street. Fuimos hacia el almacén de libros y después giramos a la izquierda para poder bajar y pasar por el paso subterráneo para coger la autovía Stemmons, el mejor camino para llegar rápidamente al mercado. En ese momento le dije a la gente local que estaba al mando que notificase al mercado que probablemente llegaríamos en 5 minutos. Aproximadamente a las 12:30 hora local, la caravana del presidente gira finalmente hacia Dealey Plaza y se aleja de la entusiasta multitud que abarrota las calles. Bajarán Main, por donde girarán en Houston hacia Elm, para pasar bajo el paso subterráneo triple y salir por Stemmons hacia el mercado. Llegamos al final, creo que era Main Street, y giramos. Allí había bastante menos gente. Miré los edificios de mi derecha y no vi nada. Por allí apenas había nadie. Miré hacia adelante y vi un edificio. Era el almacén de libros. Lo recuerdo naranja. Era diferente de los demás edificios.
El conductor tuvo que frenar el coche considerablemente para tomar la curva. En lugar de ir a los 15-20 kilómetros por hora a los que íbamos, redujo la velocidad a casi la mitad. En ese momento, yo estaba mirando hacia la zona izquierda de Elm Street. Escuché un enorme ruido explosivo junto a mi oído derecho. Al principio pensé que era un petardo. Mis ojos se fijaron en la parte posterior del coche presidencial y vi al presidente agarrarse la garganta e inclinarse ligeramente hacia la izquierda, y supe que había pasado algo. Sobre mi hombro derecho oí un sonido que inmediatamente reconocí como un disparo. Yo había sido cazador, había disparado rifles potentes y supe que era aquel sonido. Oí un segundo disparo. Y recuerdo que vi a Clint saltando del coche en marcha, correr hacia la limusina del presidente, y que pensé, vamos, Clint, vamos, vamos. Justo antes de llegar al vehículo presidencial, escuché otro sonido desde el lado derecho, desde atrás. Y entonces oí el sonido de un impacto, como si una bala hubiese alcanzado algo hueco. Oí bang, bang. Vi explotar la cabeza del presidente como un melón. Y vi un montón de sangre. Parece que ha ocurrido algo en la caravana. Repito, ha ocurrido algo en la caravana. La señora Kennedy estaba sobre el maletero del coche, intentando recuperar algo que había visto salir de la cabeza del presidente. Yo intentaba subirme al coche cuando el conductor de repente aceleró. Pisó el acelerador y salió despedido hacia adelante. Él casi se cayó y yo le repetía, agárrate, porque sabía que si no lo hacía, lo atropellaríamos. Conseguí agarrarme, subir al coche. Agarré a la señora Kennedy y la puse en el asiento trasero. El presidente se desplomó sobre su regazo. Miré hacia abajo y me di cuenta de lo graves que eran las heridas del presidente. Sobre su oreja derecha había una zona del tamaño de la palma de mi mano que había desaparecido. El cráneo no estaba. Parecía como si hubiesen metido una cuchara de helado y hubiesen retirado todo de esa zona. Y había masa encefálica, cráneo y sangre por todo el coche. Me giré e hice una señal con el pulgar hacia abajo al coche de seguimiento, porque quería que supiesen que las heridas eran de gravedad. Podemos ver a un hombre del servicio secreto intentando agarrarse al coche. Ha ocurrido algo terrible. En cuanto lo alcanzaron, supe que no podría sobrevivir a aquello de ninguna manera. Parece que se hubiese producido... Por suerte, estábamos a punto de salir a la autovía Stemmons, y ese era el punto más próximo para llegar rápido al Hospital Parkland. Yo estaba en el mercado y vi pasar a la comitiva. Tenía que haber girado, pero no lo hizo. Vi el coche del presidente y que no había nadie sentado en el asiento trasero y que había alguien tumbado sobre el maletero. Entonces recibí una llamada. El presidente ha sido alcanzado. Y pensé que con eso querían decir que alguien había tirado algo desde el paso elevado. Íbamos muy rápido por la autovía, pero yo no estaba seguro de a dónde íbamos. Camino de Parkland vi el pecho del gobernador Connolly cubierto de sangre y me di cuenta de que él también había resultado alcanzado. Llegan coches de policía a Parkland desde todas partes. Llegamos al Hospital Parkland. El agente Lawson, que había ido en el coche de cabeza por delante de nosotros, entró corriendo, encontró a un enfermero y 2 camillas y salió corriendo hacia el coche. El gobernador Connolly intentó salir por sus propios medios del coche, pero tuvimos que subirlo a él también a una camilla. Yo cogí a la señora Kennedy por los hombros. Ella estaba sujetando la cabeza del presidente y dijo, no quiero dejarlo. La señora Kennedy tenía al presidente en su regazo y no quería soltarlo. Le dije, por favor, señora Kennedy, déjenos al presidente. Me di cuenta de que no pensaba soltarlo. Y la razón por la que no lo hacía era porque no quería que nadie más viese en qué estado estaba.
Así que me quité la chaqueta y la coloqué sobre la cabeza y torso del presidente. Y ella lo soltó. Cuando entramos en el hospital, aquello era un caos. Había gente corriendo por todas partes, o mirando, o estorbando. Yo estaba con la señora Kennedy. Mi primer pensamiento fue librarme de la gente, sacarlos de allí y despejar aquello. Alguien le trajo una silla para que se sentase. Aparqué en la entrada de urgencias y hablé con las personas que estaban allí, que conocía, y me dijeron que era una herida muy grave. No me dijeron que estuviese muerto. Dijeron que estaba muy grave, que lo habían llevado a un box de urgencias y que estaban atendiéndolo. La escena en Parkland era caótica. Agentes, público y periodistas intentaban averiguar qué había pasado. Un momento, por favor. Yo recuerdo claramente 3 disparos. Las señoras Kennedy y Connolly podrían estar heridas. La herida de salida estaba aquí. Creemos que su brazo... Hay rumores de que Johnson ha resultado herido. Recuerdo que alguien dijo que pensaban que todavía respiraba. Y ella se puso nerviosa. ¿Está vivo? Porque realmente nadie decía nada. El agente Kellerman, que era el agente que coordinaba el viaje, entró en la sala de urgencias en la que estaba el presidente Kennedy. Se dio cuenta de lo grave que era y gritó algo sobre llamar por teléfono a la Casa Blanca. Yo estaba hablando por teléfono con Washington y la operadora me interrumpió para decirme que el fiscal general quería hablar conmigo. Él simplemente me preguntó, ¿es grave? Yo no supe qué contestarle. Sinceramente no sabía qué decir. Le dije simplemente, es lo más grave que podría ser. El presidente Kennedy ha recibido una transfusión de sangre y se ha pedido un sacerdote. Siguen llegando reservas de sangre al hospital. El presidente Kennedy estaba muy grave. No movía ni un músculo. Y yo estaba junto a su cabeza, que por supuesto sangraba profusamente y había un montón de masa encefálica sobre la camilla y le emanaba sangre de la cabeza. Yo estaba allí cuando llegó el sacerdote, pero no recuerdo gran cosa. La señora Kennedy se levantaba de vez en cuando y entraba en la sala de urgencias para ver qué pasaba. Aunque se daba cuenta de que no podrían hacer nada para salvarle la vida, lo intentaron todo. Kellerman salió de la sala de urgencias y dijo, Clint, dile a Jerry que esto no es para publicar, que no es un comunicado de prensa, pero que el presidente ha muerto. El asesor militar del presidente en el viaje era el general McHugh de las Fuerzas Aéreas. Yo le pregunté, ¿qué le ocurre a la señora Kennedy? ¿Por qué llora así? Él me dijo, porque le han disparado a su marido y lo han matado. Ha muerto. Y yo pensé, oh Dios mío. El presidente de los Estados Unidos ha muerto. Hemos visto a hombres adultos, miembros del servicio secreto, junto a la sala de urgencias con lágrimas en los ojos. Solo hay una palabra para describir la imagen que hemos visto, y es dolor. Pero los hombres del servicio secreto de Kennedy tuvieron que dejar de lado el dolor y la culpa porque todavía tenían un trabajo que hacer e incluso muerto, un presidente a quien servir. De una u otra manera, aquel cadáver volvería a Washington con nosotros. Poco a poco, cada uno de los hombres del servicio secreto de Kennedy fueron averiguando que el presidente al que habían jurado proteger había muerto en Dallas. Tom Wells estaba con Caroline cuando escuchó la noticia. Era la primera noche que Caroline pasaría fuera de casa. Se quedaría a pasar la noche con una de sus amigas del colegio. Era todo un acontecimiento para ella. El viernes, después de clase, la señora Posen vino a recogerla y se marcharon en su coche. Yo iba en el coche de seguimiento. Llevaba la radio comercial encendida. Escuché la noticia de que se habían oído disparos en la zona de la caravana del presidente, en Dallas. En cuanto pude, llamé la atención de la señora Posen. El semáforo se puso en rojo y ella paró. Yo me acerqué al coche y le pregunté si llevaba la radio encendida. Me dijo que sí y que la había apagado. Me dijo, no creo que nadie en el coche haya oído nada. La apagué en cuanto pude. Le dije que mis instrucciones eran volver con Caroline a la Casa Blanca. Caroline no quería bajarse del coche.
Le dije que los planes habían cambiado, que pasaría la noche en casa de su amiga otro fin de semana. Y ella más o menos lo aceptó. No le gustó, era obvio. Tengo la sospecha de que Caroline, aunque no sabía concretamente lo que había pasado, la gravedad del problema, era tan inteligente que no tengo ninguna duda de que en su interior sabía que algo había pasado. Jerry Blaine estaba en Austin, a donde había ido para preparar la llegada del presidente, cuando conoció la noticia. Yo estaba profundamente dormido y Art Godfrey se puso a porrear mi puerta. Creí que la iba a arrancar de las bisagras, así que me levanté, fui a la puerta y le pregunté: ¿qué pasa, Art? Me dijo: le han disparado al jefe. No me lo podía imaginar, no me creía que le hubiesen disparado. Toby Chandler estaba en Washington dando clase a su grupo del servicio secreto. Fui corriendo a toda prisa a la Casa Blanca. Ya circulaban diversas teorías. Oíamos retazos de conversaciones, que si los rusos, que si los cubanos, que si la mafia. Mientras los agentes que están en el hospital se ven envueltos en la polémica, mientras empiezan a circular rumores de conspiraciones, intentan concentrarse en proteger a la señora Kennedy y a Lyndon Johnson, el siguiente en la línea a la presidencia. Todo el mundo quería que el vicepresidente Johnson abandonase la zona y volviese a Washington de inmediato. El vicepresidente Johnson dijo que no se marcharía sin la señora Kennedy. Y la señora Kennedy dijo que ella no se marcharía sin el cadáver del presidente. Entonces el problema era que no se podía trasladar el cadáver del presidente porque, según la ley, dado que había sido asesinado en Dallas, tenían que hacerle la autopsia en Dallas. Querían que se quedase en Dallas para hacerle la autopsia. Su gente, que estaba con nosotros, sobre todo Kenny O'Donnell, que era su jefe de personal, dijo no. O'Donnell intentó hacerles entender que aquel era el presidente de los Estados Unidos, no cualquier persona, y que había que llevarlo a Washington, D.C., a la capital de la nación, donde le harían la autopsia. Aquello no era aceptable para la dirección del Hospital Parkland. Y la discusión duró un buen rato. La señora Kennedy se mostró muy fuerte en todo momento. Estaba decidida a acompañar el cadáver del presidente pasase lo que pasase. Yo sabía que nos marcharíamos de una manera u otra, que aquel cadáver volvería a Washington con nosotros, tanto si era legal como si no. Finalmente se decidió que si el almirante George Berkeley, que era el médico del presidente, viajaba con el cadáver del presidente y nunca se apartaba de su lado, ni durante la realización de la autopsia, sería aceptable. Fue una concesión a la fortaleza de la señora Kennedy. Ken O'Donnell, el asesor del presidente, se me acercó y me dijo: consiga un ataúd para el presidente. Así que yo le pedí a uno de los administradores del hospital que me llevase a algún lugar y me pusiese en contacto con la funeraria más próxima. Él me llevó a una oficina en la que había un teléfono, me dio un número y llamé. Les dije quién era y que necesitábamos un ataúd en el Hospital Parkland, el mejor que tuviesen, inmediatamente. Cuando llegamos al aeródromo Phil, subieron en brazos el ataúd, que pesaba bastante, por la escalera del Air Force One. Pero cuando llegaron a la puerta, el ataúd no cabía por ella, porque las asas tropezaban con la estrecha puerta. Así que rompieron las asas del ataúd. Llegamos y subimos el ataúd al avión. Algo que fue difícil, por cierto. Creo que éramos como 10 o 15 personas intentando subirlo. Pero lo conseguimos y al final subió a bordo. Yo estaba con la señora Kennedy, que en cuanto subió a bordo, se desmoronó inmediatamente. No sé cómo había aguantado hasta entonces. Desde el momento exacto del asesinato,
La señora Kennedy estaba cubierta por la sangre y el cerebro que había salido de la herida de la cabeza del presidente. Le sugirieron que antes de la jura del nuevo presidente, dado que el vicepresidente Johnson se convertiría en presidente, tal vez quisiese asearse. Pero se negó a hacerlo. Dijo que quería que viesen lo que le habían hecho a su marido. Con el cadáver del presidente en la carlinga del Air Force One y un sentimiento contenido de tristeza y fracaso, los hombres del servicio secreto se pusieron en pie y fueron testigos del juramento del nuevo presidente. El agente Kellerman dijo: vamos, Paul, tienes que ver esto. Es historia. Tienes que verlo. A mí no me interesaba lo más mínimo, pero él me dijo: vamos. Observar. Observar. Proteger. Proteger. Y defender. Y defender. La Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos. Me dijeron que la señora Kennedy quería verme. Así que atravesé el compartimento presidencial, donde estaba el presidente Johnson, para ir a la zona de la señora Kennedy, donde estaba ella con el cadáver. Y cogió mi mano y me preguntó: señor Hill, ¿qué será de usted ahora? Y yo le dije: estaré bien, señora Kennedy, estaré bien. Y volví a mi asiento. Aquí Air Force One. Tardaremos 2 horas y 15 minutos en llegar a Andrews. Recibido, Air Force One. Cogí un coche para ir a la base aérea de Andrews y esperar la llegada del presidente Johnson y del presidente Kennedy. Llegué corriendo, vi bajar el ataúd y corrí hacia el presidente Johnson. Porque bueno, yo estaba asignado al presidente. Estábamos allí cuando llegó y vi cómo mis amigos descargaban el ataúd. Yo ayudé a descargar el ataúd. El asa que yo sujetaba se rompió y pensé: menudo ataúd barato para traer al presidente de vuelta a casa. Ella se subió a la ambulancia. El fiscal general se subió también. El ataúd iba en la parte trasera de la ambulancia. Yo me subí al primer coche que iba detrás de la ambulancia y escoltamos el cadáver hasta el Hospital Naval de Bethesda. Creo que nadie pronunció ni una sola palabra en todo el viaje. El silencio era absoluto. Nadie tenía nada que decir. Habíamos visto la cabeza del presidente destrozada. Sabíamos que nos habíamos marchado con un hombre de 45 años. Vital. Y que lo traíamos en un ataúd. Y eso era algo que nadie podía entender. Pero sabía que había ocurrido. Y que había ocurrido conmigo de servicio. Pero tendrían muy poco tiempo para preguntarse por qué, antes de que otro disparo se sumase a una situación que ya era terrible. Fue lo peor que podíamos haber imaginado. Ahora nunca lo sabremos. Nunca sabremos qué pasó de verdad. Era de madrugada cuando el cadáver del presidente llegaba finalmente a la Casa Blanca. Y comenzaba la parte más oscura de la jornada para los agentes. Sentíamos que habíamos decepcionado al país. Una parte de nuestra vida se había ido. Empezamos a emocionarnos de verdad sobre las 4:30 de la madrugada, cuando la señora Kennedy, Clint, Paul Landis y el cadáver llegaron a la Casa Blanca. Cuando llegaron a casa. Es duro. Pero tienes que contener tus sentimientos y seguir adelante. Nos recibió un pelotón de marines. Que escoltaron el cuerpo hasta el pórtico norte. A continuación, el féretro fue transportado por la unidad fúnebre del cuerpo de marines a la Casa Blanca y colocado en la sala este, sobre el catafalco.
Eran sobre las 4 de la madrugada. Yo me había levantado a las 6 de la mañana, en Fort Worth. Me mantenía en pie gracias a la adrenalina, como todo el mundo, incluida la señora Kennedy. Yo pasé esa noche en un puesto en el exterior de The Elms, la residencia del presidente Johnson. Estabas allí fuera durante tu turno, solo, con la mente dándole vueltas a todas las posibilidades. ¿Cómo pudo ocurrir? ¿Cómo pudo ocurrir? ¿Cómo pudo ocurrir esto y qué vendrá ahora? Yo estaba en una esquina de la parte trasera de la casa del presidente Johnson. Ninguno habíamos dormido en 3 días y sobre las 2 menos cuarto de la madrugada, de repente oí un ruido que se acercaba. Cogí mi Thompson, me lo coloqué en el hombro y lo amartillé, que es algo que hace muchísimo ruido. Y entonces dobló la esquina el presidente Johnson. Supongo que no podía dormir y decidió salir a dar un paseo. Aunque estaba muy oscuro, vi que se ponía pálido, pero no dijo nada. Yo bajé el arma, él entró en la casa y yo estuve temblando durante 15 minutos. Por fin, me tocó descanso y volví a mi casa sobre las 6 de la madrugada. Cuando volví, me esperaban mi mujer y mis hijos, mi hijo. No entendían muy bien qué era lo que había pasado. Pero yo simplemente me cambié de ropa, me di una ducha. Mi mujer me preparó el desayuno y volví a la Casa Blanca. En cuanto llegó, Clint Hill fue informado de que la primera dama quería verlo. Me reuní con la señora Kennedy y el fiscal general, que me dijeron que ella quería abrir el féretro para que tanto Bobby como ella pudiesen ver al presidente. La señora Kennedy y Robert se acercaron al ataúd. Ella se volvió y me dijo, señor Hill, ¿puede traerme unas tijeras, por favor? Yo fui a la oficina de Lugier, cogí unas tijeras, se las llevé a la señora Kennedy y oí los cortes. El ataúd estaba cerrado. Ella me devolvió las tijeras. Ella y el fiscal general salieron de la habitación. Imagino que le había cortado un mechón del cabello. Arrímense a la pared. Ahí está el sospechoso. Graba, por favor. Ahí viene. En Dallas, la policía había arrestado a un sospechoso, Lee Harvey Oswald. Aquí está. Un hombre delgado, con arañazos y marcas en el rostro. ¿Mató usted al presidente? No, no he sido acusado de eso. De hecho, nadie me ha dicho nada aún. Yo estuve presente en un par de interrogatorios con él. Era un arrogante don nadie que quería ser algo. Esa es mi impresión. Era un arrogante. Ya saben qué. Cogí el teléfono y una mujer me dijo, ¿hay alguien que pueda llevarme a Dallas? Yo contesté, señora, esto no es un servicio de taxis y además han matado al presidente. Y ella me contestó, sí, lo sé, lo he oído en la radio. Creen que mi hijo es el hombre que le ha disparado y le han detenido. Era la madre de Lee Harvey Oswald. Fuimos a Dallas. Cuando llegamos a la comisaría, yo no quería que la gente supiese quiénes éramos, así que le dije al primer policía de uniforme que vi, yo soy la persona que ha traído a la señora Oswald, la madre de Oswald. ¿Dónde podemos llevarla para que los periodistas no la molesten? Y aquel hombre me encontró un despacho en la brigada antirrobo. La llevamos allí dentro y era un lugar perfecto porque había un teléfono. Así que la dejé allí y pude salir al pasillo donde cientos de periodistas se agolpaban para conseguir información. Después se acercaban al teléfono y llamaban a sus redacciones. Encendí la tele y esperé hasta que dejó de parpadear. Y se puso nítida. Y de repente vi cómo se abrían las puertas de un ascensor. Y allí estaba aquel hombre al que reconocí como Oswald. Y entonces, ¡pam! Yo miré a la tele y no podía creer lo que veía mis ojos. ¡Le han disparado! ¡Le han disparado! Lee Oswald ha recibido un disparo. Me despertó el teléfono. Será mejor que vengas. ¿Qué ha pasado? Y me dijo,
Alguien ha matado a Oswald. Yo pensé, oh, esto es lo peor que podía haber pasado en este momento. No había ningún escenario posible peor que este. Ahora, con Oswald muerto, no lo sabremos nunca. Nunca sabremos qué pasó de verdad. Yo estaba contento de que lo hubiesen matado. Sé que es algo horrible pensar así, pero en algún momento yo mismo pensé que si tenía la oportunidad le dispararía. Pero estos hombres tendrían que dejar de lado incluso el shock de la muerte de Oswald. La señora Kennedy tenía que asistir a un funeral de Estado que sería un reto para ellos. Había que tomar la decisión de dónde enterrar al presidente. La semana anterior había visitado el Cementerio Nacional de Arlington y había comentado lo hermosa que era la vista, desde el cementerio hasta el monumento a Washington y la Casa Blanca. La señora Kennedy quiso ir a echar un vistazo, así que yo la acompañé hasta el Cementerio Nacional de Arlington. Algunos miembros de su familia querían que fuese enterrado en Massachusetts, pero la señora Kennedy tomó la decisión de que lo enterrasen en el Cementerio Nacional. La mañana del 25 de noviembre, 3 días después del asesinato de su presidente, los hombres del servicio secreto de Kennedy se encargaban de la seguridad del mayor funeral de Estado de la historia de la nación. Una de las cosas que la señora Kennedy quería hacer era caminar tras el coche que portaba el féretro desde la Casa Blanca hasta la Catedral de St. Matthews, donde se celebraría el servicio. Apenas 72 horas después del asesinato, la petición de la primera dama de caminar por las abarrotadas calles de Washington tras el féretro de su marido despertaba la preocupación de los agentes. La gente de seguridad estaba en contra, pero ella se mantuvo firme en su postura. Iría caminando. Para complicar más las cosas, numerosos líderes mundiales habían volado a Washington para el funeral, lo que llevaba a los hombres al límite de sus fuerzas. Los jefes de Estado decidieron que si ella iba caminando, ellos también irían. Fue un acto de valentía y desafío por parte de todos los implicados, especialmente de los hombres que se enfrentaban a la tarea de proteger a quienes caminaban junto a la viuda. Era un riesgo tener a un grupo de personas tan expuestas, porque todos tienen sus enemigos personales y de repente te encuentras con todos esos jefes de Estado caminando por una avenida. Nosotros estábamos preocupados, pero para la señora Kennedy era su funeral y ella sentía que eso era lo que quería y lo iba a conseguir. Muchos agentes patrullaban los alrededores. Yo caminé justo detrás del fiscal general Robert Kennedy en el lado derecho. Paul Landis caminaba al lado izquierdo, detrás del senador Edward Kennedy. Las calles estaban repletas de gente. Hubo lloros, lágrimas a lo largo de todo el recorrido, y solo se oían los redobles de tambor. La parte más triste, en mi opinión, fue cuando ella y Caroline se arrodillaron y besaron el féretro que estaba bajo la bandera. Para algunos hombres del servicio secreto fue como si contemplasen a sus propios hijos. Recuerdo a John saludando. Aquello destrozó a todo el mundo. Yo tenía que acompañar al coche del presidente Johnson hasta Arlington. Y de repente fui consciente de la realidad mientras cruzaba el Memorial Bridge. Allí se me llenaron los ojos de lágrimas al acompañar al presidente. Fue duro. A las 3:13 del 25 de noviembre, el presidente de los Estados Unidos recibía sepultura. Aquella misma noche, ella decidió que quería volver al cementerio. Así que yo los acompañé a ella y al fiscal general al Cementerio Nacional de Arlington para que pudiese ver la tumba y la llama eterna en privado por primera vez. No estuvimos allí mucho tiempo.
Ella y el fiscal general se arrodillaron y rezaron junto a la tumba. Estuvimos allí unos 15 minutos y nos fuimos. Fue una tragedia realmente desgarradora que nos tocó vivir a todos. Y para mí, estar en Dallas aquel día y darme cuenta del impacto emocional que tuvo en mí, estar allí mientras aquello estaba pasando y pensar que toda la nación se centró en ello, en ver las mismas fotos, en ver a aquel niño saludando al paso de la procesión fúnebre, bueno, fue casi como el día en que los Estados Unidos perdieron su inocencia. La pérdida de su líder y el fracaso de su misión fue una tragedia terrible para los agentes del servicio secreto. Habían perdido al presidente al que habían servido fielmente durante 3 años. Ahora tenían que enterrar su dolor. Todavía tenían un trabajo que hacer y un nuevo presidente a quien servir. Yo me quedé con la señora Kennedy hasta después de las elecciones de 1964. Me notificaron que me trasladaban del servicio de la señora Kennedy inmediatamente después de las elecciones. Fue un momento difícil, pero ambos sabíamos que esto tenía que ocurrir. El agente Tom Wells permaneció con los hijos de Kennedy durante varios meses antes de ser trasladado a la administración Johnson. Estábamos en un parque al que llevaban de vez en cuando a los niños a jugar y esas cosas. Y entonces se acercó un fotógrafo desde el lado opuesto al que estaba yo para sacar un primer plano. John le miró, dejó de beber, le miró directamente a los ojos y le dijo: ¿por qué me saca una foto? Mi padre ha muerto. Y aquel hombre, aquel fotógrafo, no supo qué decir. Se sintió avergonzado y desapareció. Fue una sensación extraña porque como padre tu corazón sufre y se identifica con esos niños. El presidente Johnson estaba de acuerdo en que su familia debía ser protegida. Y yo estaba con él. Yo estuve con el presidente Johnson a partir de entonces y todo cambió muy rápido. Los agentes Win Lawson, Dave Grant y Paul Landis fueron reasignados al presidente Johnson. En mi opinión, con el presidente Kennedy perdimos a un maravilloso ser humano y a un tipo que sabía mi nombre. La moral de las tropas, por supuesto, cayó en picado. Sentíamos que habíamos decepcionado al país. Nuestra misión no se había acabado, nuestra carrera tampoco, pero había un trozo de nuestra vida que sí se había acabado. El agente Jerry Blaine dimitió del servicio secreto poco después del asesinato. Cuando salí por aquella puerta, quise dar la vuelta y me dije que había sido una estupidez, que quería quedarme. Pero no puedes mirar atrás una vez que tomas una decisión. Teníamos que hacerle frente y teníamos que hacerlo solos. Yo jugaba al balonmano con un psiquiatra de la CIA. Y en el balonmano puedes pagar tus frustraciones como un loco con una pequeña pelota de goma. Él me ayudó mucho. Me ayudó a superar aquellos días. La gente habla del dolor. Pero nosotros no tuvimos tiempo para llorar. La vida siguió y teníamos un horario y era muy ajetreado. Fue un momento muy duro. Imagino que si volviese a ocurrirme algo así, Dios no lo quiera, probablemente necesitaría ayuda psiquiátrica. Debería haberla pedido entonces, pero no la tuve y tampoco lo resolví solo. Cementerio Nacional de Arlington. Empecé a deprimirme muchísimo. Pensaba en lo que había ocurrido en Dallas. Pensaba en todas las ramificaciones, en cómo había afectado a tanta gente. Empecé a meterme en una espiral descendente que continuó durante mucho tiempo. Me puse físicamente enfermo y busqué la ayuda de un montón de médicos. En 1975, cuando me hice el chequeo físico anual, uno de los médicos era el Dr. Voss, que había pertenecido al personal de la Casa Blanca como médico y que era amigo mío.
Después de la revisión me dijo: no podemos darte el visto bueno para que continúes como agente del servicio secreto. Fue un año muy difícil. Tuve demasiado tiempo para pensar en lo que había pasado. Cuanto más pensaba en lo que había pasado, más me hundía en la depresión. Estaba hecho un auténtico desastre. Mi médico me decía: te vas a matar, morirás si no dejas de beber. Entonces decidí que no tenía elección. Tenía 2 hijos a los que cuidar y una mujer, y les debía mucho a todos. Era muy egoísta por mi parte comportarme de aquella manera. Deseé haber mantenido el contacto con los agentes durante aquella época, pero no lo había hecho, me había aislado. No tenía ningún tipo de contacto con ningún agente. Si hubiese mantenido el contacto con otros agentes, me habrían ayudado, porque ellos eran ese tipo de persona. Te cubrían las espaldas, te hacían más fuerte, te ayudaban a seguir. Una de las cosas que más ha molestado a los agentes son las numerosas teorías de la conspiración que han rodeado al asesinato. Una conspiración de los agentes para matar al presidente. Almacén de libros, Dallas, Texas. Uno de los problemas a los que nos hemos enfrentado siempre es no ver al francotirador, porque el primer disparo es libre. No sabes que está ahí. Y si el primer disparo es preciso, puede ser fatal. En ese momento todo el mundo reacciona, pero a menudo, como en este caso, es demasiado tarde. Y hay 2 disparos más. Hasta ese momento, la caravana había sido como cualquier otra. La única diferencia fue el resultado final. Todo el mundo observa una tragedia desde una perspectiva diferente. Los de derechas dicen que fueron los de izquierdas. Yo sé que fue la izquierda y recopilaré todos los datos para demostrar que fue la izquierda. La izquierda dice: fueron esos conservadores sarnosos, lo hicieron ellos. A los que no les gustan los cubanos dicen que lo hicieron los cubanos. Fue el crimen organizado, porque Bobby Kennedy estaba desmontando todos sus negocios en el Caribe. Las teorías más dolorosas señalan a los propios agentes. Yo leí que Pontius estaba involucrado porque había desaparecido después de Houston. Una conspiración de los agentes para matar al presidente. Bueno, esto es una locura. Uno de los agentes le disparó. Eso es una mentira. Todo el mundo dice lo que le da la gana. Una de las teorías de la conspiración apunta a que los agentes dejaron el coche del presidente sin protección justo antes de los disparos. La caravana había dejado atrás la parte con más público del recorrido y estaba a punto de llegar a la autovía Stemmons. Autovía, por lo tanto, de velocidad libre. No había agentes en la parte posterior del coche, no podían estar allí en esas condiciones. Hay un montón de historias. ¿Sobre cuántos disparos se efectuaron? Pues hubo 3, exactamente esos. El tercero más próximo al segundo que el segundo al primero. Bang, bang, bang. Y vinieron desde detrás de mí, sobre mi hombro derecho. Nadie disparó delante de mí. Nadie disparó desde mi lado ni desde delante. El disparo procedía del almacén de libros, detrás de mí, por encima de mi hombro derecho. Tenían a un individuo que encajaba perfectamente en el perfil de un asesino. Era un solitario. No podía estar con nadie ni 5 minutos. Su matrimonio fracasó. Ni siquiera vivió para disfrutar de toda la fama que conseguiría por disparar al presidente Kennedy. No estaríamos aquí hablando de ello si él estuviese vivo. Seguro que habríamos eliminado un montón de estas teorías y todas esas chorradas que se dicen. Durante 47 años, los agentes que protegieron a Kennedy guardaron para sí mismos lo ocurrido aquel fatídico día en Dallas. Tenemos una reunión anual de exagentes del servicio secreto. Nos reunimos todos, pero ese es un tema prohibido. Nunca hemos hablado de ello, y sin embargo, se nota el desgaste y la reacción emocional a lo largo de los años.
Regresan a Dallas para enfrentarse a sus dudas y a sus remordimientos por primera vez. Estoy seguro de que en su interior todo el mundo se pregunta, ¿pasé algo por alto? ¿Hay algo que podría haber hecho mejor? A mi modo de ver, fue una agresión. No solo a un hombre al que conocía y respetaba enormemente, y a un hombre en el que tenía muchísima fe, por las cosas que quería hacer por el país, sino una agresión a nuestro país y a todas las cosas que defendemos. Fue algo que no debería haber sucedido. Y nosotros teníamos que haberlo evitado. Y fracasamos. Y, bueno, la gente nos dice que no podíamos hacer nada. Eso no es lo que cuenta. Siempre se dice, bueno, habría sido un picnic estupendo si no hubiese llovido, pero llovió. Y a nosotros también nos llovió. La imagen de la cabeza del presidente explotando. Sigo viéndola. Eso nunca se olvida. Me dije que era el momento de volver, de intentar eliminar ciertas imágenes de mi mente. Intento olvidarlo. Intento decir que no podía haber hecho nada mejor. Pero podría haberlo hecho. Lo siento por los hombres que siguen en esto. Para mí es una situación casi imposible. Nunca sabes qué habrá ahí fuera. Los hombres del servicio secreto de Kennedy han vivido en primera persona lo difícil que es proteger a un presidente. Es imposible proteger totalmente a un individuo. Hoy tienen equipos de respuesta. Pues nuestro grupo puede decirles que si hay un asesinato, se acaba tan rápido que al equipo de respuesta ni siquiera le da tiempo a salir del coche. Recorrí la Plaza Dilley durante un buen rato, mirando hacia atrás y hacia adelante, arriba y abajo, a todos los ángulos, pensando todas las posibilidades. ¿Cómo podía haberse evitado? ¿Qué podríamos haber hecho de otra manera? ¿En qué nos equivocamos? Y al final llegué a la conclusión de que aquel día el tirador tenía todas las ventajas y nosotros ninguna. Me di cuenta de que, en esas condiciones, yo no podría haber hecho nada. Y al final acepté el hecho de que lo que pasó fue algo que yo no podría haber evitado. Los individuos que estaban asignados a protección presidencial, concretamente los asignados al servicio de Kennedy, eran los mejores de los mejores. Trabajaban mucho. Hacían su trabajo lo mejor que podían. No estaban en aquello por el dinero, ni por la política o la gloria, porque en realidad no hay nada de eso. Este grupo compartía una misión. Y cuando fracasamos, fracasamos todos. Y todos supimos que habíamos fracasado. Y cuando tienes a un grupo de personas que te sigue queriendo aunque fracases, no puedes encontrar nada igual en ninguna parte. Es duro ver a los chicos porque, bueno, Clint y yo hemos pasado muchas cosas juntos, llegamos juntos y todo eso. Y esta puede ser la última vez que lo vea, ¿sabes? Toby Chandler, la última vez. Tommy Wells, la última vez. No lo sé. El recuerdo siempre estará ahí, grabado de forma indeleble en mi cerebro, en mi corazón y en mi alma. La visión del presidente asesinado en aquel coche en Dallas. Pero yo estoy bien. Y creo que ella lo sabe.